En el nombre del Señor Jesucristo, les saludo. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Quiero hablar de un tema, en la Biblia sobre los niños. Algunos bautizan a los niños, otros los presentan. Y así muchas otras personas hacen otras cosas con los niños cuando nacen, presentándolos. Otros los bautizan, otros los circuncidan y otros los sacrifican. Pero vamos a ver cuál es la forma correcta de un niño cuando nace. Vamos a ver en Mateo, versículo 19. Dice: Jesús bendice a los niños. Mateo 19, versículo 13 al 15. Lo buscamos también en San Marcos 10, 13 al 16, Lucas 18, 15 al 17. Dice así entonces la palabra del Señor Jesucristo. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Verificamos entonces aquí en el libro de Mateo, capítulo 19, los versículos que leímos, que le traían unos niños para que el Señor Jesucristo los bendiciera. Eso es lo correcto. El niño cuando nace, entonces, hay que bendecirlo. Dice, y le traían los niños y los bendecían. Vamos a leer en otra escritura, que tenemos otra escritura, en Lucas 18, 15 al versículo 17. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: Jesús bendice a los niños. Le traían a él los niños para que los tocasen, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: dejad a los niños venir a mí y no los impidáis, porque de ellos tal es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no podrá entrar en él. Aquí en Lucas 18, Lucas, el escritor,
donde traen los niños otra vez. Le traen los niños y el Señor Jesucristo los bendice. Por eso es importante entonces los niños son bendecidos. Los niños son bendecidos. Los niños entonces son bendecidos. Los niños no son bautizados, como algunas personas entonces los bautizan. Vamos a leer otra escritura en San Marcos 10, versículo 13 al 16. En el nombre de Jesucristo lo hacemos. Jesús bendice a los niños y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos le reprendieron a los que los presentaban, diciendo: Jesús se indignó y le dijo: dejad los niños venir a mí y no de lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en las manos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, los niños, conforme al Nuevo Testamento, los niños son presentados, porque Jesús los tomaba con sus manos y los bendecía. Son presentados los niños. Es decir, cuando nace un niño, hasta una edad de 15 años, el niño es presentado. No bautizado, ni circuncidado tampoco, ni tampoco sacrificado, sino el niño correctamente es bendecido en el nombre del Señor Jesucristo. Algunas personas bendicen los niños a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí lo están bendiciendo en un nombre común, que ese no es ningún nombre. Es decir, no se debe hacer, se debe hacer en el nombre propio, en el nombre de Jesucristo. Hay otras personas que presentan a los niños y les ponen la bendición en el nombre de Jesús. Es decir, en un nombre propio. Hay muchos nombres propios, como Jesús, como Emmanuel y como Cristo. Tampoco no se debe ponerse la bendición al niño en el nombre de Jesús, no en los nombres propios, sino debe hacerse en el nombre propio de Él, que es el Señor Jesucristo. Entonces los niños son presentados en el nombre de Jesucristo. Jesús, cuando nació, a los 8 días fue circuncidado, fue marcado con una marca en el prepucio. Fue circuncidado Jesús. Y Simeón
un anciano le puso la bendición a Jesús. Y Jesús a los 30 años se bautizó por Juan el Bautista. No tengo yo la escritura en este momento para leerla, pero está escrito en las escrituras. Entonces nos damos cuenta que los niños son presentados, puesto la bendición cuando nace el niño, en el nombre del Señor Jesucristo, en ese nombre. No en los nombres, ni tampoco en el nombre común, ni tampoco en los nombres comunes. Usted diga, ¿cuál es el nombre común? Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el nombre común. Y hay más. Nombre común significa que no es un nombre propio. Ese nombre da cualquier cosa, cualquier persona se adueña de ese nombre, porque ese nombre no es propio, es un nombre común, como el camino es un nombre común, como la puerta es un nombre común. No se debe hacer las cosas en el nombre común, ni tampoco en los nombres comunes. Ni tampoco se deben hacer las cosas en los nombres propios, como Jesús, como Emmanuel, como Cristo. No, se debe hacer en el nombre propio. Mateo, capítulo 1, ahí sale el nombre propio del Hijo de Dios, es Jesucristo, el Señor. Entonces los niños son presentados a una edad cuando nacen. Ponerle la bendición en el nombre del Señor Jesucristo, para que queden bajo la influencia del nombre del Señor Jesucristo. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María, que dice uno, el Hijo de José, lo mira en la parte material, pero no, sino es el Hijo de Dios. Jesús, en su carne, fue presentado a los 8 días, circuncidado en el templo, poniéndole una marca a él. Circuncidado. Jesús, a los 8 días de edad, circuncidado, y puesto la bendición. Un anciano que se llamaba Simeón lo bendijo. Y a los 30 años Jesús se bautizó por Juan el Bautista. Y ahí Jesús se dio paso para predicar el Evangelio. Juntó 12 apóstoles, 12 seguidores, tuvo 12 discípulos, donde él también los bautizó en la agua sumergido, ¿cierto? En el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo. Fueron bautizados. Ese es el ministerio de Jesucristo. Vamos a terminar este pequeño mensaje, que a usted le quede claro, los niños son presentados, ¿cierto?, en el nombre del Señor
Jesucristo. Amén y amén.